Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando en estos días sobre el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 22. Hoy subrayamos. En realidad, nuestro capítulo 28 tiene dos escenas importantes. La primera del 1 al 2, en que nos habla de David, que es guardaespaldas de Aquís. Por entonces los filisteos reunieron sus tropas para hacer la guerra a Israel. Aquís dijo a David: bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo. David respondió a Aquís: por supuesto, ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Y Aquís le dijo: muy bien, te nombro mi guardia personal para siempre. Entonces aquí termina una primera partecita de esta invitación, pero que es de cierta manera una obligación, ¿verdad? Tú sabes muy bien que tú tienes que ir conmigo a guerra. Recuerden que en el capítulo anterior Aquís le había recibido a David, que se estaba escapando de Saúl. Capítulo 27, versículo 1. Pero David reflexionó: Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Bueno, así comienza todo ese capítulo 27. Entonces, y David al final se escapa, ¿verdad? Y se va con Aquís. David y sus hombres solían hacer incursiones. Aquís le asignó también Siquelag. Por eso Siquelag pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. David vivió en la compañía filistea, ahí en esa campaña de los filisteos, 1 año y 4 meses, etc. O sea, fue el que le recibió. Ahora en el capítulo 28 nos vemos en esa primera parte que acabamos de leer. A David le corresponde entonces por ese pacto o por esa hospitalidad que Aquís le dio y le daba a David, de acompañarlo también a la guerra. Y justamente ahora la guerra tendría que ser contra Israel. Ahora entonces ¿cómo explicar la presencia de David al servicio de los filisteos? Los mayores enemigos de Israel eran los filisteos. Aquí comienza la batalla de estos contra Israel. Y justo David está al servicio de Aquís. Vaya bota. Entonces es peligroso, ¿verdad? Porque aquí podemos mirar a un David vendepache, ¿verdad? Y luego esta guerra también
entre los filisteos israelitas, llevará a la muerte a Saúl y también a Jonatán en el monte Gilboé, dejando libre a David el camino ya rumbo al trono. La narrativa, de cierta manera, intenta mostrar que David no participó de la guerra, pues se retiró antes del inicio. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero aquí nos estaba abriendo la situación, ¿verdad? Como diciendo, bueno, Eyugabe David nos está poniendo, eso es como una novela, verdaderamente, nos está poniendo en esa tensión. ¿Será posible? David, que hasta ese momento nunca se puso en contra de Saúl. Ahora, sin embargo, ya en el versículo 1 también parece que comienza ya y carne oma ya lleva. Semo carne oma sembo yeguaruma tipo. David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo, así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Pea lo calculas y nada. Pea la sella pota, disparata ante Ataña Motaga, me voy a poner ahí con los filisteos. En otra oportunidad él ya había ido luego, ¿verdad? Aquí lo miraba un poco de lejos, con Anga y hace y confianza de más en Dieina. Pero hasta allí nomás, hasta allí. Para nosotros queda signo de interrogación. Nosotros vamos a tener esa respuesta recién más adelante en el capítulo 29. En ese capítulo 29, del versículo 6 al 11, vamos a darnos cuenta lo que va a suceder, ¿verdad? O sea, con David. O sea, a continuación de esto, del 6 al 11, en que tendrá que decir de qué lado se pone David. Como huyendo, como saliendo, como dejando, abandonando, para no decir yo me metí, yo fui el que lo maté o hice que muriese el ungido del Señor, el rey de Israel. Y por lo tanto, casi como diciendo, yo me puse a favor de los filisteos. Pero como son los enemigos number one de Israel, entonces se tiene que demostrar y se tiene que decir que no es así. Que David se retiró antes de esa batalla. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña nuestro caminar de todos los días. Hoy leemos al profeta Jeremías, el capítulo 1, del 1 al 4 y luego al 10. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes residentes de Anatot, territorio de Benjamín. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Tu nombre, profeta de gentiles. Yo repuse, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas, soy un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. No le tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura de Jeremías se lleva. Y es el comienzo, capítulo 1. Primero la vocación. Primero nos identifica, aquí se le identifica como el hijo de Hilcías, de los sacerdotes residentes en Anatot, de la tribu de Benjamín. Bueno, vea la identidad y cédula de identidad. Muy baujinago caraico, ¿verdad?
Pero lo más lindo, queridos amigos, el mismo nombre, Yahvé reconstruye. Jeremías es el que va a volver a levantar lo caído. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Cuando leemos al profeta Jeremías, sabemos que el Señor quiere reconstruir nuestra vida. Nadie tiene que pensarse fuera de este plan de salvación, sino que al contrario, con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con nuestros pecados, pero mañana vengan de Yara en donde. También Jeremías aquí dice, Señor, pero soy un niño, soy apenas un muchacho. Yo en realidad no sé qué le voy a decir, qué voy a hacer, a donde tú me estás enviando, es imposible. Diga tú, añan de Yara esta misión que me estás pidiendo. Pero ahí el Señor dice, no te preocupes. Y en ese momento dice, el Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Una misión demasiado importante, una misión demasiado grande. Y ese es el profeta, queridos amigos. Haupeare con las aceterios y haupeare con la Yeicuaoya y la Jeremías y la Pesa ante Osea. Pero soy un muchacho. ¿Qué puedo hacer? Con A Reicuera, con A Naciendo Moai. Los que tienen el poder, que viven solamente de acuerdo a lo que ellos piensan y lo que ellos quieren, de acuerdo a su poder, porque pueden hacer o deshacer. Pero el Señor le dice, yo pongo mis palabras en tus labios. Lo que tú digas tendrá que llegar al corazón y a la mente de estas personas para que se pueda arrancar y para que se pueda demoler. Pero sobre todo, para edificar y plantar el querer y la voluntad de Dios. Ojalá que esto suceda entre nosotros también en nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Del Figlio y del Espíritu Santo. El 30 de julio el Papa se reunirá en la Plaza de San Pedro con unos 50.000 monaguillos venidos de toda Europa, la mayor parte de ellos provenientes de Alemania. Es habitual que en cada verano, si la agenda lo permite, el pontífice dedique parte de su tiempo a este grupo de jóvenes. Así fue el encuentro con los monaguillos franceses de 2022. Avete scelto di essere ministranti e vorrei ringraziarvi di cuore per gli sforzi, a volte le rinunce, che accettate per dedicarvi a questo impegno di ministranti, mentre molti altri vostri amici preferiscono dormire la domenica mattina o fare sport. Non vergognarti di servire l'altare anche se sei solo, anche se stai crescendo. È un onore servire Gesù quando dona la sua vita per noi nell'Eucaristia. El encuentro del martes 30 será con un grupo más amplio y forma parte de la peregrinación internacional que organizan a Roma con cierta regularidad. Esta es, de hecho, la edición número 13. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, el Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 28 del primer libro de Samuel. El capítulo 28, versículo 22 dice: ahora escucha tú también, por favor, lo que tu sierva dice. Pondré delante de ti un poco de alimento para que comas. Cuando recuperes las fuerzas podrás seguir tu camino. Estamos en esta situación, ya comenzamos un poco antes del versículo 15 prácticamente. Ahora ya estamos en el versículo 22. La pitonisa o la nigromanta y adivina hace que venga, que vuelva a la conciencia. Esto es lo importante, la conciencia de Saúl. Todas sus fechorías, o sea, todas sus situaciones que no supo administrar, él siendo el rey de Israel. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué perturbas mi reposo una vez que le llame, verdad? Evocándome. Saúl respondió: me encuentro en un gran apuro. Los filisteos me han declarado la guerra y Dios se alejó de mí, pues ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Esta es la realidad que está viviendo. Por eso te invoqué para que me digas lo que debo hacer. Este es el famoso tendotalle. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Samuel respondió: ¿por qué me consultas a mí si sabes que Dios se alejó de ti y si se convirtió en tu enemigo? Dengo shamiva lleva el arella por ahí. Reyue por anduche. Pero vos mismo ya sabes. De Yara, oye, vamos a morir, porque no hay cambio. Porque no cambia, sí. Porque continúa a ser de la misma manera. Alañan de peche y cono llevo, o sea, continuamos de la misma manera. Upe apere, upe dice, pa. Pene lomore, pene acane, doy kenia punto, umejandere hipotayoy. Dere guapija de calcular y ahí ya la gente, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me consultas a mí? Si sabes que Dios se alejó de ti y se convirtió en tu enemigo. Dios se convirtió en tu enemigo. ¿Por qué entonces ahora me estás preguntando a mí? Yahvé dio cumplimiento a lo que te predijo a través de mí. Yahvé dio cumplimiento. No hay otra cosa. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. ¿Y por qué? Y porque justamente vos no fuiste capaz de obedecer la voz de Dios. Yahvé dio cumplimiento a lo que te predijo a través de mí. Yahvé arranca el reino de tus manos y se lo da a otro, es decir, a David, por no haber obedecido a Yahvé. Por no haber obedecido a Yahvé. Por no haber ejecutado su ardiente cólera contra Amalek. Habíamos mandado a Josué capítulo 15, ¿verdad? Una de las faltas tremendas de parte de Saúl para con Yahvé. Entonces, hoy Yahvé hace esto contigo. Oye, buena. Consecuencias, ¿se dan cuenta, queridos amigos? Estas son las consecuencias que nosotros también recibimos, pero por falta de que recibimos por falta de un compromiso serio, de una palabra seria. Y como no queremos hacer esa palabra seria, ciertamente que aquí encontramos este problema serio.
Yahvé entregará también a Israel junto contigo en poder de los filisteos. A Israel, ¿se dan cuenta? Yahvé le va a entregar también a Israel. Pensándolo un poco mejor, es como decir que el pueblo tiene como iglesia, como comunidad, una responsabilidad también sobre el Tendotá, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, se dice esto, pero aquí no se insiste simplemente de la responsabilidad del pueblo, de la comunidad, en la elección, porque aquí tampoco la elección es del pueblo, ¿verdad? Es Dios el que elige. Pero eso sí, aquí quiere dar a entender que nuestras decisiones personales, peñan de ella ya página porque ñande, ya calcular ya ese peaya, potencia peaya, vos, es lo que después también traerá sus consecuencias sobre la comunidad. Así que tenemos que estar atentos. Tenemos que recordar esto, queridos amigos, porque después viene la consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Y consecuencia de todo lo que nosotros estamos haciendo. Consecuencia de nuestras acciones son aquellas realidades que después vienen como resultado de lo que nosotros hemos hecho. Volvemos enseguida con más en el Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida, con tal de defender al débil e indefenso. A
En enero de 2021, Biden llegaba a la Casa Blanca, convirtiéndose en el segundo presidente católico de Estados Unidos después de John F. Kennedy. A escasos 4 meses de que los estadounidenses voten en las presidenciales, Biden anunció a través de una carta que se retira como candidato a las elecciones. Biden ha señalado en varias ocasiones que es católico practicante y ha hablado de su fe públicamente. Rezo para que sigamos lo que Jesús nos enseñó, servir antes que ser servidos. No siempre lo hago. Espero intentarlo, no siempre lo hago. Rezo para mantener la fe. Sin embargo, nada más convertirse en presidente, algunas de sus declaraciones a favor del aborto causaron polémica entre los católicos. A raíz de esto, en estos años, incluso se ha vuelto a plantear el debate sobre si los obispos deben negar la comunión a los funcionarios públicos que apoyen esta práctica. Con esta polémica sobre la mesa, 9 meses después de su elección, Biden fue al Vaticano para mantener su primer encuentro oficial con el Papa. Según la Casa Blanca, no hablaron sobre el aborto y Francisco le dijo que era un buen católico y que podía seguir recibiendo la comunión. Pero esta no fue ni la primera ni la última vez que los dos mandatarios se vieron. Su primer encuentro fue en 2015, cuando el Papa viajó a Estados Unidos. Allí se reunió con Biden, que entonces era vicepresidente y que acababa de perder a un hijo. Casi 10 años después, Biden sigue agradeciendo al pontífice el gesto de apoyo a su familia. Precisamente esas declaraciones se produjeron hace apenas mes y medio, cuando ambos se volvieron a ver por última vez en el G7. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 28, hoy el versículo 22. Ahora escucha tú también, por favor, le está diciendo aquí, ¿verdad? O sea que va a ser la consecuencia. Lo que tu sierva dice, pondré delante de ti un poco de alimento para que comas. Cuando recuperes las fuerzas podrás seguir tu camino. Esta mujer que de cierta manera estaba infringiendo, ¿verdad?, toda una ley, la que Saúl mismo había prohibido. Pero ella también le había llamado la atención, como para decir el autor sagrado, ella vio cocuñacara ahí, dentro de su ignorancia o menor responsabilidad, porque la verdadera responsabilidad está siempre sobre quién. En este caso, la verdadera responsabilidad está sobre Saúl, ¿verdad? Porque Saúl es algo latendo time. Y si Saúl es el que tiene que llevar adelante este ritmo, y Saúl es el que tiene que realizar todo esto, claro que nos damos cuenta que hay cosas que hay que manejar, ¿verdad? Y él no está manejando, no ya pueden. Pero mando a caray. Una sencilla mujer le está, sin embargo, recordando todo y le está diciendo todo cómo él tiene que actuar y qué tendría que hacer. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte, tenemos que darnos cuenta que la mujer, cuando se da cuenta de que es Saúl, entonces se queda con ese miedo terrible. Terrible. Entonces procura defenderse también. Primero la reacción teníamos la de Saúl, porque al encontrarse con el espíritu de Samuel que viene y le vuelve a decir simplemente, ¿saben qué le dice? Todo lo que le había dicho ya cuando estaba en vida. Y lo primero que le dice, ¿por qué me perturba mi reposo? Evocándome. Maenako angagua un de la sereno, eremiche de Saúl. Son preguntas retóricas que también al mismo tiempo nos están diciendo a nosotros. Marala se amanori de uko anga yua lleva a ereche ba evagina la ricotemia, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Con qué razón? ¿Qué es lo que estás necesitando, verdad? Y aquí Saúl comprende que era Samuel. Saúl comprende que era Samuel que le volvía a llamar, peña petume, pejecoebe, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo tenés que hacer? ¿Por qué perturbas mi reposo, evocándome? Saúl respondió, me encuentro en un gran apuro. Los filisteos me han declarado la guerra y Dios se alejó de mí. El hecho de encontrarse solo, el hecho de encontrarse entonces en esta situación hace que él reaccione. Pero también Samuel le responde directamente, ¿y por qué me consultas a mí si sabes muy bien que Dios se alejó de ti? Babio socio. Es casi como queriéndonos hacer entender en una frase. Ya tengo esta vez enseñando de nuestro amigo ya también, que en paz descanse, Charles Paliza, ¿verdad? Ese que decía, en vida, querido hermano, en vida, en vida. Apégola y avena, en síntesis, de Samuel. Samuel le está diciendo eso a Saúl. Babio ko angan de ula se busca ayun de na cena a manoma no se. Se nega to yema vaya po. Halma. Se nya cuando día lleva. Ya lleva un estado yo día a peso donde ella pues hace trataba ahí todo lo que vos quieras. De güero vía ya cuera. Tan de güero vía se. Y cocina acá ella posee la ella posee. Queridos amigos, esto es tan real, ¿verdad? Para nuestra sociedad. Esto es tan real para nuestra familia. Para nuestra forma, ¿verdad?, de movernos. Pero si no hay cuaña de baña entender, naña entender, terapa, naña entender seite. ¿Qué posibilidades? O voy a entender, voy a entenderse. Segundo, no entendí, y entonces, ¿por qué no tenés esa capacidad, ¿verdad?, para entender que había sido este es el camino de la vida? Y el tercero, era entender por interés, pero era ñembo total. Entonces, opera la tercera posibilidad. Así es que es bastante duro este mensaje
de esta lectura, ¿verdad? De este libro. ¿Por qué me consultas a mí si sabes que Dios se alejó? Quiere decir que oñembo jinara, oñembo, porque sabe que Dios se alejó de ti y se convirtió en tu enemigo. ¿Por qué se convierte en tu enemigo? Y porque vos lo estás eligiendo de esta manera. Yahvé dio cumplimiento a lo que te predijo a través de mí. Yahvé dio cumplimiento a lo que te predijo a través de mí, le dice. Porque sea de Pamak Vendeguri, andene penase, a reguatase entende acá siempre. Volvemos enseguida con más Yandiyara en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Las noticias sobre la aparición de la corona de espinas y de las 5 llagas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el 5 de abril de 1697, Viernes Santo, puso el nombre de la hermana capuchina Verónica Giuliani en boca de todos. En vista de que los estigmas no desaparecían y sus raptos místicos eran más frecuentes, la abadesa y el alarmado obispo de Città di Castello la denunciaron ante el Santo Oficio Tribunal, que inmediatamente ordenó una severa investigación y para el efecto envió a varios avesados inquisidores que pusieron en cuarentena a la monja. Desde ese momento la hermana Verónica Giuliani quedó suspendida de toda actividad conventual. Debía permanecer aislada, en absoluto silencio. No podía elegir ni ser elegida para ningún cargo dentro de la comunidad. La sometieron a un régimen especial de comidas, a rigurosos exámenes médicos, a dolorosas curaciones. Sus heridas fueron firmemente vendadas. Le pusieron en sus manos guantes especiales que estaban lacrados con el sello obispal y le impusieron una estrecha vigilancia a las 24 horas. Ella aceptó humildemente tales restricciones y con mayor ahínco se sumergió en la oración, en la penitencia, y al cabo de varios años sus persecutores tuvieron que archivar el agobiante proceso porque quedó demostrada hasta la saciedad la santidad de la hermana Verónica Giuliani. Úrsula Giuliani, nacida en Mercatello, Italia, el 27 de diciembre de 1660, por ser la hija menor y la más vivaracha, era la mimada de su padre Francisco, y con mayor razón ese lazo fue más fuerte luego del fallecimiento de su madre, sucedido cuando ella apenas contaba 7 años, edad en la que ya resumaba amor por la Santísima Virgen, y particularmente por la llaga del costado de Jesús, a la que había sido encomendada especialmente por su progenitora en el lecho de muerte. Para entonces ya era una experimentada mística, porque en sus prolongados periodos de oración, regularmente, desde muy pequeña, se le aparecían el Niño Dios, la Virgen María y Jesús flagelado, lo que contribuyó a reforzar su deseo de abrazar la vida religiosa como sus 4 hermanas mayores, pero por ser su consentida, el papá se opuso rotundamente hasta que la niña enfermó y a regañadientes tuvo que darle la bendición el 28 de octubre de 1677, cuando por fin Úrsula, a los 17 años, vistió el hábito de las capuchinas y adoptó el nombre de Verónica. Desde ese momento, su vida se convirtió en oración, ayuno, obediencia, penitencia y severas prácticas de mortificación corporal que fueron limando, según ella, sus imperfecciones. Pero a la par destilaba misericordia, paciencia y amor para con sus novicias, de las cuales fue su maestra durante 34 años. Y al mismo tiempo se mantenía en un diálogo continuo con Jesús crucificado y con la Santísima Virgen, a la que convirtió en la verdadera abadesa del convento cuando ella fue elegida superiora tras ser absuelta por la Inquisición,
Y a partir de ahí, la Madre de Dios se encargó de proveer el monasterio y de dictarle todo lo que debía hacer y decir. Las vivencias de Santa Verónica Giuliani eran tan reales que su confesor le ordenó que transcribiera sus conversaciones con nuestro Señor Jesucristo y con la Virgen María, tarea que comenzó en 1693 y llenó 22.000 páginas, compiladas en 42 volúmenes, hasta que un ataque de apoplejía le puso punto final a su vida y a sus apuntes el 9 de julio de 1727. Dado que meses antes de morir, Santa Verónica Giuliani había dicho que tenía tatuados en su corazón los instrumentos de la pasión, el obispo Alejandro Codevó ordenó su autopsia, a la que él mismo asistió, acompañado de un notario, del gobernador Torrigliani, de ahí de Città di Castello, y de su confesor Guelfi. En efecto, al sacar su corazón, constataron que allí estaban impresos, como en alto relieve, un martillo, clavos, una escalera, una cruz y la lanza. Santa Verónica Giuliani fue canonizada el 26 de mayo de 1839 por el Papa Gregorio XVI. Por eso hoy, 24 de julio, día de su festividad, pidámosle a Santa Verónica Giuliani que imprima en nuestros corazones las huellas de la salvación. Con este comunicado, el cardenal Lacroix dice que retoma sus funciones como arzobispo de Quebec después de que la investigación vaticana no encontrara indicios de culpabilidad en su conducta. Todo comenzó cuando hace pocos meses una mujer le acusó de sobrepasarse con ella en unos hechos que se remontan a la década de los 80. Por aquel entonces el cardenal estaba terminando el seminario y ella tenía 17 años. Su denuncia fue por vía civil y no canónica. Formaba parte de una demanda colectiva hecha por más de un centenar de presuntas víctimas contra distintos eclesiásticos de la diócesis de Quebec. El cardenal había reiterado su inocencia, pero decidió apartarse de la vida pública hasta que se aclarara la verdad. Me gustaría reiterar que niego categóricamente las acusaciones que se han hecho públicas. Que yo sepa, nunca he tenido ningún gesto inapropiado con nadie, sea menor o adulto. Mi alma y mi conciencia están en paz con estas acusaciones que refuto. Aunque mi corazón y mi mente están en paz, también debo confesar que estoy profundamente afectado, como muchos de ustedes, por la magnitud del daño causado por estas acusaciones infundadas. Me comprometo a respetar el proceso judicial de la presente demanda colectiva. El Papa decidió tomar cartas en el asunto y ordenó realizar una investigación judicial paralela a la civil. Esta, a pesar de que no contó con la colaboración de la presunta víctima, concluyó que Lacroix era inocente. La denunciante no quiso ayudar en esta investigación porque desconfía del Vaticano. Queda, por tanto, la conclusión en primer grado del juicio no eclesiástico. Quédate junto a mí, abraza mi ser. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor.
de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor que hoy hará vibrar mi pobre corazón, mi pobre corazón. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañi en Antiguo Testamento, reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28. Y hoy el versículo 22. Aquí, esta mujer, ahora escucha tú también, por favor, lo que tu sierva dice. Pondré delante de ti un poco de alimento para que comas. Pondré delante de ti un poco de alimento para que comas. Saúl está ya por el suelo. Saúl ya no hay más vayapota. Saúl dice, y bueno, esto para mí ya no tiene solución. Recordemos que cuando se le predice, cuando se le está diciendo, aquí vos no pasás. El Señor te ha quitado tu reino y se lo ha dado a David. Ay, el que lo perseguía a David, que lo quería matar, que lo quería desaparecer. Y que en ningún momento también nadie le había dicho, ¿verdad?, que David sería el rey, ¿verdad? Pero él se está empecinando, él intuye y se da cuenta que Dios tiene también sus privilegiados, en el sentido de que el tendotaje tiene que estar al frente para llevar adelante la propuesta de Dios. Apelando a usted ya la Saúl, entonces Saúl llamó 15 años votado, no entendese y en todo momento. Incluso en el 24 nos da a entender ahí al final, ¿se acuerdan? Cuando casi David lo podría haber matado, lo está persiguiendo, pero él no levanta su arma. Que Yahvé me libre de levantar mi mano contra mi Señor, el ungido de Yahvé. Es el ungido de Yahvé. Diciendo esto, David contuvo a sus hombres y les prohibió atacar a Saúl. Después cuando sale, ¿verdad?, al final del 24, Saúl dice, cuando David terminó de decir esto, Saúl exclamó, ¿es esa tu voz, David, hijo mío? Luego gritando y llorando dijo a David, tú eres más justo que yo porque tú me trataste bien y yo te pago con mal.
hoy me has mostrado tu bondad para conmigo, pues Yahvé me puso en tus manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, ciertamente no le deja ir por las buenas. Que Yahvé te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Bueno, y así continúa todo esto, es interesante, pero para nosotros también nos hace entender que Saúl Yaguar era Yetenebe. Esta mujer termina en este versículo 22 diciéndole, ¿sabes qué? Ella, que es una pobre mujer, que está, más bien se diga estas cosas, la necromancia incluso, dentro de su ignorancia y todo lo que sea, sin embargo, se la presenta mucho más inteligente que todo un rey que tiene que estar al frente, ¿verdad? Preocupándose de los demás. Preocupándose de su pueblo. Esa era la función de Saúl. No ya puede ver. A ver qué hay más adelante. Este carusel. No mongarú y la pueblo, no mongarú y la gente. Y sin embargo, ahora, ¿qué es lo que pasa? Y díganme si esto no es cierto en medio de nuestro pueblo. Alguna vez en mi hospital me había falta pan de por y pojón, ya puedan haber tenido operación, ya puedan haber viajado, andambreto. Vaya por la pueblo, ya pueden empanado, ya por pea. Hoy pues tengo mi jamás, aunque sea en lo mínimo. Generosidad total. A mí me anguruyó ahí al frente. Cuanto más o la plata hoy purú, incluso en nombre de los demás. Eso es robo. En nombre de la gente hoy purú plata de otros lugares. Porque tienen un poder que también lastimosamente hay que mirar cómo, ¿verdad? Estos poderes hay que ir cambiando y meter en algo que sea mucho más justo, ¿verdad? Una vez en una de mis reflexiones yo justamente decía, porque lo mitad que lleva de la inteligencia, ¿verdad? Artificial. Yo hasta propondría que desde ahora todas estas organizaciones y todo el llevar adelante, ¿verdad? Las organizaciones se haga a través de una inteligencia artificial. Y que la inteligencia artificial controle, ¿verdad? Controle. Sobre todo estos estamentos. O falta la gente ya pone milanesea, ya pone empanada, vende, etcétera, etcétera. Para ver si le podemos dar un poco de remedio a la gente. A pez. Morejún. A la rico a tu rico, robando lastimosamente las cosas que le pertenecen al mismo pueblo. Y esta mujer eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que tu sierva quiere hacer algo por ti. Pondré delante de ti un poco de alimento para que comas. No era su misión, pero sin embargo le ve debilitado, pero en todo sentido. Porque confiaba en otra cosa. Cuando recuperes la fuerza, podrás seguir tu camino. Qué linda esa frase. Esa es una frase que tenemos que acuñar todos. Cuando recuperes tu fuerza, seguirás tu camino. Ojalá que nosotros también podamos recuperar nuestra fuerza, porque ya llegue esa peaje. Entonces vamos a poder seguir un camino que nos hará verdaderamente libres y nos hará vivir felices, de acuerdo al proyecto de salvación del Señor. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.